Pablo Escobar tenía $2 millones en efectivo frente a él. Su hija Manuela estaba muriendo de frío. No había doctor, no había medicinas, solo billetes. Lo que hizo con ese dinero en los siguientes 10 minutos reveló la única cosa que Pablo valoraba más que el imperio. Diciembre de 1991. Las montañas al este de Medellín, a 200 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es delgado y las noches son brutales. Pablo Escobar estaba escondido en una cabaña abandonada, huyendo del bloque de búsqueda, la unidad de élite creada específicamente para capturarlo. Había escapado de la catedral 3 semanas antes. Desde entonces, había estado moviéndose constantemente, nunca más de 2 noches en el mismo lugar, siempre un paso adelante de sus cazadores. Pero esta vez había cometido un error. Había llevado a su familia con él: María Victoria, su esposa; Juan Pablo, su hijo de 14 años, y Manuela, su hija de 7 años, la niña de sus ojos, la única persona en el mundo que podía hacer que Pablo Escobar sonriera genuinamente. Pablo había pensado que sería más seguro mantenerlos cerca. Pensó que podría protegerlos mejor si estaban con él. Estaba equivocado. La cabaña era primitiva: 4 paredes de madera podrida, un techo con goteras, sin electricidad, sin calefacción, sin agua corriente. Era diciembre, el mes más frío del año en las montañas colombianas. Las temperaturas nocturnas caían por debajo de 0. Y esa noche, la noche del 18 de diciembre de 1991, fue la más fría que Pablo había experimentado en su vida. Habían llegado a la cabaña al anochecer. Pablo, sus 4 guardaespaldas más leales, y su familia. Llevaban 3 maletas. No ropa, no comida, dinero, $2 millones en billetes de 100, empacados en fajos, envueltos en plástico. Era su fondo de emergencia, el dinero que usaría para sobornar, para escapar, para sobrevivir si todo lo demás fallaba. Durante las primeras horas, todo parecía manejable, incómodo, sí, pero manejable. María Victoria intentaba mantener a los niños tranquilos. Juan Pablo, siempre serio, siempre tratando de ser el hombre de la familia, no se quejaba del frío, pero Manuela era diferente, solo tenía 7 años. Su cuerpecito no estaba hecho para este tipo de condiciones. A las 10 p.m., Manuela comenzó a temblar, no el temblor normal de alguien con frío, algo peor. Sus labios se volvieron azules, sus dedos estaban rígidos. María Victoria la envolvió en todas las mantas que tenían, 3 mantas delgadas que no servían para nada contra el frío penetrante de la montaña. Pablo, Manuela está muy mal, María Victoria dijo, su voz quebrándose. Necesita un doctor. Pablo lo sabía. Podía ver que su hija no estaba bien, pero un doctor significaba bajar de la montaña, significaba exponerse, significaba ser capturado. No podemos bajar, Pablo dijo. Nos están esperando. Tienen bloqueos en todos los caminos. Entonces, ¿qué hacemos? María Victoria gritó, su compostura finalmente rompiéndose. Dejamos que nuestra hija muera aquí porque tienes miedo de que te capturen. Pablo no respondió, porque ella tenía razón. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Para la medianoche, Manuela dejó de temblar. Eso era peor, mucho peor. Cuando el cuerpo deja de temblar en temperaturas bajo 0, significa que está entrando en hipotermia severa, significa que los órganos están comenzando a apagarse, significa que el tiempo se está acabando. María Victoria estaba llorando ahora, sosteniendo a Manuela contra su pecho, tratando de darle calor corporal. Juan Pablo estaba sentado en la esquina, mirando a su padre con una expresión que Pablo nunca había visto antes. No era miedo, era decepción, era la mirada de un hijo dándose cuenta de que su padre, el hombre más poderoso de Colombia, era impotente. Pablo se levantó, caminó hacia sus guardaespaldas que estaban afuera, vigilando. Necesitamos hacer fuego, Pablo dijo. Los hombres se miraron entre sí. Don Pablo, si hacemos fuego, el humo nos delatará. Cualquiera kilómetros de distancia podrá vernos. El bloque de búsqueda, el ejército, todos sabrán dónde estamos. Mi hija se está muriendo, Pablo dijo en voz baja, pero con una intensidad que hizo que los hombres retrocedieran. Necesitamos fuego, ahora. Los hombres salieron a buscar leña, pero había un problema. Todo estaba mojado. Había llovido durante 3 días seguidos. Cada rama, cada pedazo de madera estaba empapado. Intentaron encender fuego durante 20 minutos. Nada, la madera simplemente humeaba sin encenderse. Uno de los guardaespaldas, un hombre llamado Álvaro, entró a la cabaña. Don Pablo, no podemos. Todo está demasiado mojado. Necesitamos combustible, gasolina, alcohol, algo. Pablo miró alrededor de la cabaña. No había nada. No habían planeado quedarse aquí más de una noche. No habían traído suministros. Solo habían traído las 3 maletas. Las maletas con el dinero. Pablo se quedó mirando las maletas durante un largo momento. Luego miró a Manuela, envuelta en los brazos de su madre,
su respiración superficial, su piel pálida como la muerte. Y en ese momento Pablo Escobar tomó una decisión que definió quién era realmente. «Traigan las maletas», Pablo dijo. Álvaro lo miró confundido. «Don Pablo, ¿qué? Las maletas, tráiganlas aquí, ahora». Los guardaespaldas trajeron las 3 maletas. Pablo abrió la primera, fajos y fajos de billetes de $100, cada uno envuelto en bandas de papel. Pablo tomó un fajo, lo desenvolvió. Los billetes se separaron en sus manos. Luego hizo algo que ninguno de sus hombres esperaba. Comenzó a romper los billetes, a rasgarlos en tiras, a hacer un montón en el suelo. «Don Pablo», Álvaro susurró horrorizado. «¿Qué está haciendo?». Pablo no respondió, simplemente siguió rompiendo billetes, un fajo, 2 fajos, 3. María Victoria lo miraba desde el rincón, sosteniendo a Manuela. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de algo más, de comprensión, de amor, de la confirmación de que había elegido al hombre correcto, a pesar de todo lo que ese hombre había hecho. Cuando Pablo había roto suficientes billetes, los llevó afuera. «Hagan un montón con esto», ordenó a sus hombres, «y enciendan el fuego». Los guardaespaldas, todavía en shock, obedecieron. Hicieron un montón con las tiras de billetes. Álvaro sacó su encendedor, lo acercó al papel, el dinero se encendió inmediatamente. Los billetes de $100, impresos en papel especial, ardían mejor que la madera mojada. Las llamas crecieron rápidamente, amarillas, naranjas, calientes. Pablo llevó a Manuela afuera, la sostuvo cerca del fuego. El calor golpeó su pequeño rostro. Después de unos minutos comenzó a temblar de nuevo. Eso era bueno. El temblor significaba que su cuerpo estaba respondiendo, que estaba luchando. Pablo la sostuvo más cerca. María Victoria estaba a su lado, con una mano en el hombro de Pablo, la otra acariciando el cabello de Manuela. Pero el fuego no duró mucho. 5 minutos, 10 a lo máximo. Luego comenzó a apagarse. Los billetes se quemaban rápido. Se convertían en cenizas antes de generar calor sostenido. «Necesitamos más», uno de los guardaespaldas dijo. Pablo asintió. Fue a la cabaña. Tomó otro fajo de billetes, luego otro, luego otro. Los rompió metódicamente. Los convirtió en combustible. Los llevó afuera. Los arrojó al fuego. Durante las siguientes 2 horas, Pablo Escobar quemó $2 millones para mantener viva a su hija. Fajo tras fajo, cientos de miles de dólares convertidos en humo y cenizas. Sus guardaespaldas miraban en silencio, algunos con horror, otros con una extraña admiración. Estaban viendo algo que contradecía todo lo que sabían sobre Pablo Escobar. El hombre que había matado a miles por dinero y poder estaba destruyendo su fortuna sin pensarlo 2 veces. El hombre que había bombardeado edificios, que había comprado gobiernos, que había construido un imperio sobre cocaína y sangre, estaba arrodillado junto a un fuego, alimentándolo con su propia riqueza, solo para ver a su hija respirar. María Victoria, en un momento tranquilo, le susurró algo a Pablo. «El dinero, Pablo, es todo lo que nos queda. Si lo quemas todo, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo sobreviviremos?». Pablo la miró. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban diferentes esa noche, más suaves, más humanos. «Si Manuela muere, María, nada de esto importa. El dinero, el poder, el imperio, todo es basura si ella no está aquí. Prefiero ser pobre y tenerla viva que ser el hombre más rico del mundo y verla morir». Esa fue la única vez en su matrimonio que María Victoria Henao vio al verdadero Pablo Escobar. No al narcotraficante, no al criminal, al padre, al hombre que había dentro del monstruo. Y en ese momento, a pesar de todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las vidas destruidas por las decisiones de su esposo, María Victoria lo amó más de lo que nunca lo había amado. Cuando el amanecer llegó, Manuela estaba estable, su temperatura corporal había subido, su respiración era normal, estaba dormida en los brazos de su padre, envuelta en mantas, su rostro tranquilo. Alrededor del fuego apagado había cenizas, cenizas grises y negras, lo que quedaba de $2 millones. Pablo estaba cubierto de hollín, sus manos estaban negras de tanto manipular los billetes quemados. Olía a humo y dinero quemado, un olor extraño, casi químico. Álvaro se acercó. «Don Pablo, tenemos que movernos. El humo ha revelado nuestra posición. Probablemente ya saben que estamos aquí». Pablo asintió. «¿Cuánto dinero queda?». Álvaro miró las maletas. Una está vacía. La otra tiene tal vez $200,000. La tercera está intacta. 1 millón. Pablo hizo un cálculo mental. Había quemado aproximadamente $800,000. Suficiente para comprar 20 casas. Suficiente para sobornar a 100 policías. Suficiente para vivir lujosamente durante años. Todo convertido en humo para salvar a su hija durante una noche. «Está bien»,
Pablo dijo. Es suficiente. Álvaro dudó. Don Pablo, ¿puedo preguntar algo? Pablo lo miró. Pregunta. No tuvo miedo, arrepentimiento. Cuando estaba quemando el dinero. Quiero decir, era mucho dinero. Pablo miró a Manuela dormida en sus brazos. Luego miró las cenizas del fuego. Álvaro, he matado hombres por menos de $10,000. He ordenado ejecuciones por deudas de 5. Durante años, pensé que el dinero era lo único que importaba, que el poder era todo. Pero esta noche aprendí algo. El dinero solo vale algo cuando puedes usarlo para proteger lo que amas. Si no puedes hacer eso, entonces solo es papel. Los hombres se empacaron rápidamente, dejaron la cabaña, bajaron de la montaña por un camino diferente, evitando los bloqueos del ejército. Llegaron a un pueblo pequeño, donde un contacto de Pablo les consiguió un auto y un doctor discreto. El doctor examinó a Manuela. Hipotermia leve, dijo, pero se recuperará completamente. Tuvo suerte. Unas horas más en esas condiciones, y habría sido diferente. Pablo le pagó al doctor con uno de los fajos que había quedado, $10,000 por una consulta de 15 minutos. El doctor no hizo preguntas. Sabía quién era Pablo. Todos en Colombia sabían quién era Pablo. Los días siguientes la noticia se filtró, no a los medios, no al público, pero dentro del mundo del narcotráfico, dentro de los círculos de poder en Colombia, la historia se extendió. Pablo Escobar había quemado casi $1,000,000 para salvar a su hija. Algunos pensaron que era debilidad, pensaron que mostraba que Pablo estaba perdiendo el control, que para sus enemigos en el gobierno la historia fue frustrante. Durante años, habían pintado a Pablo como un monstruo unidimensional, un demonio sin conciencia ni humanidad, pero esta historia, si se hacía pública, lo humanizaría. Y un monstruo humano es complicado, es más difícil de odiar, es más difícil de perseguir sin cuestionamiento moral. Así que la historia se suprimió, no apareció en periódicos, no se mencionó en los informes oficiales, se convirtió en una leyenda urbana, algo que la gente susurraba pero nunca podía confirmar, hasta años después, cuando Juan Pablo, ahora adulto y viviendo bajo un nombre diferente, decidió contar la historia en una entrevista. Recordó esa noche con una claridad dolorosa. Recordó ver a su padre romper billetes con las manos desnudas. Recordó el fuego, recordó el olor, y recordó pensar, en ese momento como un niño de 14 años, que tal vez su padre no era completamente malo, tal vez era solo un hombre atrapado en circunstancias imposibles, tratando de proteger a su familia de un mundo que él mismo había ayudado a crear. Manuela, por su parte, no recuerda mucho de esa noche. Estaba demasiado enferma, demasiado joven, pero cuando años después le contaron la historia, lloró, no de tristeza, de una emoción más complicada. Culpa, tal vez, el peso de saber que su vida había costado tanto, no solo dinero, sino la imagen de su padre, porque cada vez que alguien menciona esa noche, Manuela se pregunta, si Pablo estaba dispuesto a quemar $1,000,000 para salvarme, ¿cuántas otras decisiones tomó? ¿Cuántas vidas destruyó? ¿Cuánto sufrimiento causó? Todo en nombre de proteger a su familia. 2 años después de esa noche en las montañas, el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue acorralado y asesinado en un tejado en Medellín. Cuando revisaron su cuerpo, encontraron $5,000 en su bolsillo. No millones, no cientos de miles, solo $5,000. Todo lo demás se había ido, gastado en sobornos, en seguridad, en supervivencia. Pero en sus últimas semanas de vida, Pablo había dicho algo a uno de sus guardaespaldas más cercanos. Había dicho, no me arrepiento de mucho, pero si pudiera volver atrás, quemaría cada centavo que tengo si eso significara más tiempo con mis hijos. Y tal vez esa sea la verdadera lección de esa noche en diciembre de 1000. No que Pablo Escobar era bueno, no que sus crímenes eran perdonables, sino que incluso los monstruos aman, incluso los hombres que construyen imperios sobre sangre tienen momentos donde todo ese poder, toda esa riqueza se revela como exactamente lo que es, papel que puede arder. Y cuando el frío viene, cuando la muerte se acerca, cuando alguien que amas está sufriendo, descubres lo que realmente valoras, descubres que puedes comprar ejércitos, pero no puedes comprar calor, puedes comprar lealtad, pero no puedes comprar tiempo, puedes comprar poder, pero no puedes comprar la paz de ver a tu hija respirar. Pablo Escobar quemó $2,000,000 esa noche, pero ganó algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar, la certeza de que, al menos por un momento, había sido un buen padre, y para un hombre que pasó su vida siendo llamado monstruo, asesino, demonio, esa certeza valía más que todo el oro del mundo. Las cenizas de ese fuego desaparecieron hace mucho tiempo, barridas por el viento de la montaña, pero la historia permanece, como recordatorio de que el valor del dinero cambia dependiendo de qué estés protegiendo, y que a veces la única forma de salvar lo que amas es destruir lo que construiste.